Son las 11, las 10 en Canarias. Empezamos con novedades en el caso Dina. El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido en un recurso presentado ante la Audiencia Nacional que se anule el escrito que el juez del caso envió al Supremo para imputarle. Una imputación que Iglesias califica en ese documento de arbitraria e injustificada. Es una información de Pilar Velasco. Buenos días. Buenos días. Y un nuevo recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, donde Iglesias pide la nulidad de la exposición razonada del juez García Castellón, que califica de arbitraria, injustificada y carente de elementos fácticos. En el escrito al que ha tenido acceso la SER, el vicepresidente segundo carga contra los argumentos del magistrado, dice que ha vulnerado su derecho de defensa y mantiene que tenía que haberse inhibido a favor de los juzgados de Plaza Castilla y no lo ha hecho para poder articular una actuación procesal que no le correspondía. Iglesias trata de desmontar los 4 delitos de los que se le acusa y lo hace en base al auto de la Sala de lo Penal, donde le devolvía su condición de perjudicado. Dice que no puede ser víctima de la trama de Villarejo y al tiempo orquestar una conspiración. Sobre la destrucción de la tarjeta de Dina Gulseljan, Iglesias atribuye el exceso de lijado a los trabajos de recuperación de la empresa londinense. Gracias, Pilar. Sobre la pandemia, el riesgo de rebrote de COVID en Cataluña acaba de subir 25 puntos en solo 24 horas. La comunidad acaba de hacer públicos sus datos y la evolución es preocupante, no solo allí, también en autonomías como Navarra, Aragón, La Rioja o Madrid, que se encuentran a la cabeza en incidencia acumulada. De momento, de este sábado, lo más reciente, como les decíamos, son los datos de Cataluña, con más de 2.500 contagios nuevos. Nuria Pulladas. Si ayer el riesgo de rebrote bajaba hasta los 367 puntos, hoy se ha disparado a más de 390. La velocidad de contagio sigue estancada en el 1,3 y en las últimas horas, según informa Salud, se han declarado 2.700 nuevos casos por test PCR o test de antígenos, una cifra muy similar a ayer. Han fallecido 9 personas más y respecto a los ingresos suben en 2 personas los ingresos en planta, pero atención, porque suben en 13 los ingresados en las unidades de curas intensivas. En Francia son ya 9 los detenidos tras el asesinato de un profesor de secundaria decapitado tras mostrar en clase una caricatura de Mahoma para ilustrar una explicación sobre la libertad de expresión. El gobierno francés ha confirmado en las últimas horas que lo sucedido se está investigando como un atentado terrorista. Adriana Delgado, buenos días. Buenos días. Entre esos detenidos figuran varios familiares del presunto autor de los hechos y el padre de la alumna que denunció a través de las redes sociales al profesor. Un episodio que tuvo lugar en una clase sobre libertad de expresión para alumnos de secundaria y que generó protestas entre algunos padres musulmanes. Posteriormente, el presunto autor, un joven ruso de 18 años y de origen checheno, terminó con su vida y finalmente fue abatido por la policía. El presidente Macron ha dicho: un atentado terrorista, islamista, caracterizado. Que se trata de un atentado terrorista y el Ministerio de Interior francés está ahora mismo a punto de reunirse con el ministro de Educación, pero ya ha advertido que van a responder con fuerza ante estas acciones que consideran inaceptables y que ponen en cuestión la libertad de expresión en Francia. En Nueva Zelanda, a esta hora ya se han escrutado más de la mitad de los votos en las elecciones legislativas que están teniendo lugar allí y con el recuento mediado, los números empiezan a apuntar a una repetición de la primera ministra Jacinda Ardern al frente del gobierno. Es una de las jefas de gobierno más jóvenes del mundo y su gestión ante la pandemia parece que le está favoreciendo. Elena Berrocal. Con más de la mitad del escrutinio, el partido de la actual primera ministra Jacinda Ardern suma el 50% de los votos, mientras que el principal partido de la oposición acumula el 26% de los votos. Polling is underway in New Zealand for the country's general elections, an election in which incumbent Prime Minister Jacinda Ardern looks set to win. Los medios neozelandeses ya hablan de victoria de Ardern, y es que de seguir así, Ardern conseguiría mayoría absoluta, con 66 de los 120 escaños del Parlamento. Sería el primer partido en conseguirlo desde que se cambió el sistema electoral en 1996, aunque si no pudiera gobernar en solitario, se aliaría con los Verdes, con los que ya formó coalición en 2017. Y de los deportes, Marina Cicuendes. ¿Qué tal, Aida? Muy buenas. Acaba de comenzar ahora mismo la jornada 3 en la Liga Iberdrola con el partido entre Real Sociedad y Levante. Y a la 1 comienza la jornada 6 en Primera División con el Granada-Sevilla. A las 4 de la tarde, Celta Atlético de Madrid. A las 6:30, Real Madrid-Cádiz. Y a las 9 de la noche, para cerrar el día, Getafe-Barça. 4 partidos en Primera y 5 en Segunda. Albacete-Sabadell a las 4. A las 6:15, Cartagena-Fuenlabrada y Las Palmas-Almería. Y a las 8:30, Castellón-Lugo y Logroñés-Leganés. Fuera del fútbol para hoy, 14ª etapa del Giro de Italia. Será una prueba contrarreloj individual, en la que, por cierto, no ha habido ningún positivo por coronavirus. Y por último, en el Abierto de Dinamarca de bádminton, Carolina Marín jugará las semifinales contra Yvonne Lee. Lo contamos todo a la 1 por ser más con Borja Cuadrado y a partir de las 3 de la tarde con Dani Garrido en todas las emisoras. De momento es todo. Más información dentro de una hora y en cadena.